corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les bendiga, sean bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras, sean bienvenidos a este nuevo ciclo que arrancamos con el verso a verso de la Torá o del Pentateuco, arrancando con el libro de Bereshit o Génesis. Es para nosotros de gran bendición el poder compartir con ustedes de estos estudios y bueno, en esta ocasión, especialmente con respecto a la Torá, en estos Shabbat que continúan hasta que terminemos el estudio de toda la Torá verso a verso, estaremos profundizando en cada verso, en cada capítulo, en cada pasaje que encontramos en estos 5 libros que tradicionalmente se le atribuyen en su escritura a Moisés y que están llenos de tanta información valiosa porque pues de aquí nace toda la historia que conocemos hasta hoy de nuestro pueblo, la historia de la humanidad, la historia de nosotros, de aquí parte, del principio, del Bereshit, ¿no? Del comienzo. Así que cada detalle, cada asunto que podamos tratar y profundizar, pues va a ser de vital importancia para el entendimiento de nuestra fe. Al final de cuentas, todo esto de estudiar la escritura nos lleva a un mismo asunto y es la fe que profesamos, el Dios en el que creemos y todo lo que implica y representa el seguir al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Por eso nos tomamos el tiempo de estudiar la escritura verso a verso y no lo hemos hecho en cuanto a los libros de la Torah porque pues teníamos secciones de Parashá donde estudiábamos Parashá verso a verso, pero estábamos digamos que ligados a una estructura de Parashá que pueden encontrar en nuestro canal como diferentes estudios de Parashá con diferentes enfoques, pero con el ánimo de completar digamos que todo el estudio de la escritura verso a verso, pues nos faltaban estos 5 libros, o nos faltan estos 5 libros desde esta perspectiva, desde un verso a verso en el que nos podemos tomar una o dos enseñanzas en un solo capítulo o quizás avanzar varios capítulos en una misma enseñanza. Pero el propósito de esto es como los demás libros de la escritura que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en el verso a verso y es poder profundizar en todo lo que encontremos ahí. Bueno, el todo es un decir, ¿no? Porque seguramente aunque profundizaremos y tocaremos varios aspectos, pues faltaría mucho más tiempo para ahondar. O sea, podríamos literalmente quedarnos en el capítulo 1 mucho rato, en el capítulo 2 mucho rato y así sucesivamente. Pero bueno, para efectos prácticos de la enseñanza y del aprendizaje, pues ahondaremos en varios puntos y seguramente algunos quedarán ahí en el aire, que si tienen a bien ustedes dejarnos en los comentarios cualquier punto que de pronto pasemos de largo por tema de tiempo y del propósito de estas enseñanzas, pues déjenos en el comentario si tienen preguntas de alguna de las cosas que tratemos, porque sé que por lo menos en estos primeros capítulos y en lo que representa el libro de Bereshit y la historia de la humanidad y de la creación y de todo lo que hemos visto hasta ahora en estos 2 últimos videos que hemos compartido con ustedes, pues hay mucho que tratar, hay muchos temas que hablar, entonces seguramente quedarán preguntas sin responder, dudas que les invitamos dejen en los comentarios para que en una próxima ocasión podamos tocar o si el tema lo amerita, pues dedicarle de pronto un video, una enseñanza específicamente a eso. Así que dado el tiempo que tenemos para hoy, vamos a iniciar con el estudio del capítulo 2. Si esta es la primera vez que nos ven o llegan hasta ahora a este estudio, los invitamos a que vean el capítulo 1, tiene 2 videos, está dividido en 2 partes y vamos a ver cómo nos va con el estudio de este capítulo 2 y de lo que el Señor tiene para nosotros aprender. Entonces vamos a orar y a dar gracias al Eterno por este tiempo, a disponernos y a comenzar el estudio del día de hoy. Buen Dios y Padre eterno, Rey misericordioso, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre, porque nuevamente, Señor, aquí estamos sentados a la mesa, dispuestos a ser alimentados por tu palabra, por ese manjar delicioso que has preparado siempre para tus hijos, Señor, porque has dispuesto la mesa, Señor,
para ser nutridos, Señor, con lo que verdaderamente edifica, Señor, con lo que verdaderamente importa y trasciende en la vida del hombre, Señor, y es el conocerte a ti, Padre. De nada sirve, Señor, vivir una vida sin propósito, sin motivo, sin razón, Padre, alejada de ti, Señor. Hemos entendido que el propósito de haber sido creados, Señor, es conocerte, Padre, es volvernos a ti, Señor amado, al diseño y al plan original, Señor, con el que tú hiciste todas las cosas, Padre. Por eso en este camino de regreso, Señor, instrúyenos, alúmbranos, Padre. No nos permitas desviar, extraviar, Señor, de tu presencia, de la fe que profesamos, Señor. Antes bien afirma nuestro conocimiento acerca de ti, Señor, y de tus palabras. Afírmanos en la fe, Señor. Afírmanos, Padre eterno, en la verdad, Señor, tu palabra que es la verdad, Señor. Y déjanos, Padre, conocer y entender mucho más, Señor, de lo que aún a nuestro entendimiento es corto o está aún nubado, Señor. En verdad queremos abrir, Señor, nuestros ojos, Padre, nuestros oídos para escuchar y para ver tus maravillas, Señor, para poder entender la razón de la sabiduría que hay detrás de estas palabras, Señor, que han provenido de ti, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, por permitirnos compartir como familia, como hermanos, Señor, en un mismo espíritu. Y te pedimos, Señor, que tu palabra hoy, al ser predicada, lleve el propósito, Señor, por el cual tú la envías, Señor. Te agradezco en esta mañana, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Familia, hoy nos encontramos con el capítulo 2 del libro de Bereshit. Así que arranquemos de una vez con este capítulo porque hay, como dicen los sastres, ¿saben cómo dicen los sastres? No, hay mucha tela por cortar. Bueno, fueron pues, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y si bien estos últimos versos se leyeron en el capítulo 1, acá arranca el capítulo 2, bueno, es parte del capítulo 2, y los recordamos porque aquí nos abre un poquito el panorama de lo que estaremos viendo aquí en adelante, y nos recuerda lo que vimos en el capítulo 1, y es la creación, ¿no? Vimos 6 días de creación donde el Señor hace toda la obra, donde dice la escritura, vio Dios que era bueno, donde crea en el cuarto día los astros, el sol, la luna, las estrellas, donde en el sexto día crea al hombre y a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza. Y dice en el capítulo 2, verso 1, que fueron acabados los cielos, la tierra, el ejército. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, bendijo el día séptimo, lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho. Y así que, como primera medida, aquí hay un punto de detención para atender a lo que dice la escritura, y es lo que el Señor hace apartando y bendiciendo el día séptimo. Dios bendice el día séptimo, dice aquí en la escritura, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y aquí aparece la palabra Shabbat, que es lo que estamos guardando hoy por primera vez en la escritura, y dice, acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, que en hebreo séptimo, ¿saben cómo se dice séptimo en hebreo? O 7 se dice Shevi'i. Shevi'i, séptimo, séptima, ¿no? Sheva se dice 7. Y es de la misma raíz de la palabra Shabbat. Viene del mismo asunto. Séptimo, del Strong 7637, Shevi'i. Y Shabbat, de el Strong 7673. Que es Shevi'i, ¿sí? Así se escribe
séptimo. Shevi'i. Shin, Vav, Ain, Yud. Shevi'i. Y si reposó el día Shabbat, y Shabbat, perdón, el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que aquí se introduce un asunto que luego vemos en la escritura que es repetitivo con respecto al reposo, al descanso, que luego aparece como una instrucción entre las palabras que el Señor le da a Moisés, ¿no? Una instrucción, un mandamiento que encontramos en la Torá, que es de hecho el quinto mandamiento, que aparece la quinta palabra, y más que el quinto mandamiento, la quinta palabra que aparece en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, que es, acuérdate del día de reposo, del día de Shabbat. 6 días trabajarás y harás en él toda tu obra, más el séptimo descansarás. Y la Torah recuerda, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, pero en el séptimo día, ¿qué? Shabbat, reposó. Así que, traído de esta referencia del capítulo 2 de Bereshit, donde el Señor bendice el día séptimo, ¿y bendecir qué es? Que era bueno. La palabra hebrea para bendecir es baraj, ¿no? De donde viene también la palabra que usamos para referirnos al Señor cuando decimos baruch, ¿no? Bendito, ¿no? La palabra que aparece en la bendición, ¿sí? Viene de esta raíz, varaj, que significa, dice, arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, loar, dichoso. Eso significa varaj. Así que el Señor ve importante aquí apartar un día. Y más que para Él, y ya lo sabemos pues por el trasfondo que nos da la misma escritura y la narrativa que nos lleva la Torá a ver, es que el Señor hace el séptimo día, o más bien, pone como ejemplo el séptimo día para reposar, para descansar de la obra que hizo. No porque Él se canse, esto lo hemos hablado muchas veces, no porque el Señor terminó los 6 días y dijo estoy exhausto, necesito descansar porque nunca había trabajado antes así como lo hice ahora, y reposó porque no va al caso, el Señor no necesita eso, pero lo pone como un precedente más bien. Lo pone como un precedente que luego es resaltado o recalcado en la misma Torá con propósito de la humanidad. O sea que podemos entender que el Shabbat, al bendecirlo Dios en el séptimo día de la creación y mencionarlo como algo importante y como un pilar fundamental en el tema de la creación, como el día en el que Dios reposó, cesó de la obra que había hecho, lo pone luego como una instrucción dada al hombre. Y ahí es donde Yeshua mismo habla acerca del día de reposo y dice que fue hecho por causa del hombre. O sea, para que el hombre Shabbat. Y aquí introducimos ese término y vamos a verlo. La palabra Shabbat en hebreo, Shin, Vav, Tab, Bet, perdón, Shin, Bet, Tab, que representa o que significa reposar, desistir del ejercicio, ¿sí? Acabar, callar, hacer cesar, dejar, consumir, descansar, ¿sí? Faltar, fin, parar, poner, quieto, quietud, reposar, reposo. Eso es lo que representa el día de Shabbat. Entonces, el Señor pone un precedente aquí con respecto a un día especial en el que se detienen las actividades normales, por eso dice dejar de hacer ejercicio, por alguna manera de definición pone acá, dejar de hacer, descansar, finalizar, ¿no? Quietud, quieto, detenerse. Lo pone como referencia luego a la Torá a nosotros, como seres humanos que en el día a día acumulamos o alcanzamos un nivel de cansancio, de fatiga, por nuestra propia naturaleza.
por lo que somos, ¿no? Somos cuerpos que necesitan descansar. Y la manera para un cuerpo regenerarse, digamos que naturalmente y con buenos resultados, ¿sí? No es tomar Speedmax ni tomar Vive 100 o Red Bull o Monster o esas vainas, ¿sí? Eso no te revitaliza según el diseño original con el que fuimos creados. ¿Qué te revitaliza y qué te hace estar fortalecido nuevamente según el diseño original con el que fuimos creados? El ADN con el que fuimos creados es el reposar. Y científicamente está comprobado que los hombres, hablando de la humanidad como tal, ¿sí? No de género como masculino y femenino, sino la humanidad, usando un término que aparece en la escritura que ya leímos y es el Adam, ¿no? Adam, que ahorita lo vamos a tocar un poquito más porque aquí se abre el panorama del sexto día. El Adam, que es la humanidad, la raza humana, el género humano, necesita, según la ciencia, descansar. Y lo óptimo para la ciencia con respecto al descanso y la regeneración del cuerpo y la longevidad que podemos alcanzar, ¿saben en qué está basada? ¿En qué? ¿No saben qué está basada? Pues para eso estoy yo, se los digo. Está basada en el sueño, en el dormir. ¿Sí? Las personas que duermen, no, las personas que duermen a las horas acordes y el tiempo necesario son más longevas, viven más tiempo. ¿Sí? Uno cree que está viviendo más, trasnochando y haciendo y trabajando y muevas y acá no sé qué, pero en realidad Mi abuelita en unos años será, vive 100. prácticamente. Pero la longevidad sí se relaciona mucho con el descanso. Ustedes saben que los bebés, los niños, ahora que yo tengo una hija, duermen mucho cuando están chiquitos, bebés. ¿Y saben por qué duermen mucho? Porque el cuerpo se desarrolla y crece y produce muchas cosas de las que necesita y que va a necesitar en el resto de su vida a partir de eso, a partir del descanso. O sea, por eso es normal que un bebé coma y duerma. Son dos fuentes básicas que el Señor puso al hombre necesarias para restaurar energía. ¿Para qué comemos? No, ese no es el propósito de la comida. El propósito de la comida no es llenarnos, que ahí es donde también se desdibuja un tanto el tema del alimento, que el Señor también crea el alimento para que comamos con el propósito de adquirir ¿qué? Energía, fuerza, vitalidad. ¿Cuándo se pierde el propósito de la comida? Cuando es por qué. Por llenarme. ¿Sí? ¿Por qué comes? Por comer, porque me gusta. Y si es un placer comer, como es un placer dormir, o a quién no le gusta dormir, ¿no? A quién no le gusta llegar a su casa de un día de trabajo cansado y acostarse a dormir, o no importa. Hoy en día está muy de moda, de hecho, aquí prácticamente todos, bueno, mi suegro, pero mi cuñado, Temi y mi persona que trabajamos directamente en la casa, ¿sí? O sea, no tenemos que desplazarnos a otro lugar. Y estamos ahí trabajando y acaba uno su labor y uno que quiere, bueno, listo, sale de pronto alguna cosa, pero hay muchas veces que uno quiere ir a acostarse en la cama y descansar un rato, ¿no? El jornalero que está todo el día ya boleando, como decimos aquí, ¿sí? Boleando es una expresión idiomática, es que una jerga, ¿sí? Que es muy, pues creo que es de acá, ¿no? Es muy colombiana, o nosotros la pronunciamos mucho, no sé si en España la usen o en otros lugares de Latinoamérica la usen, pero boleando hace referencia a bolear, a hacer mucho, ¿no? A estar dedicado a algo. Entonces están boleando machete. ¿Qué significa que están boleando machete? Que está que ya le da con el machete a la hierba para deshiervar. O está boleando asadón. ¿Qué quiere decir boleando asadón? Pues que está ya arando la tierra y jalándola. Eso, ¿no? Eso es lo que significa. Esto me sirve porque en este capítulo y en mucho de lo que vamos a ver hoy, y seguramente en muchos de los estudios, o en el resto de los estudios que vamos a hacer de la Torah y del Pentateuco, vamos a hablar acerca de la importancia, no,
de la importancia del idioma y de la comunicación con la que este libro se escribió. Lo que quiso decir, el trasfondo de lo que hay en las palabras. Entonces, ya voy a eso, téngalo ahí en el tintero, ya voy a eso para no desviarme y poder aquí cerrar el tema del Shabbat, que no lo voy a profundizar mucho porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Tenemos enseñanzas específicamente con respecto al día de Shabbat, qué se hace, qué no se hace, pero como les digo aquí, en esto no nos vamos a detener. Pero sí les quiero decir que el asunto aquí de lo que quiso Dios hacer con el séptimo día es darle una ventana de descanso al hombre de una rutina que tiene de 6 días. Como mencionaba Eduardo, las enseñanzas pasadas de Bereshit, en el primer capítulo, hablaba acerca del tema de la medición del tiempo, ¿no? Cuando el Señor crea los astros en el día cuarto, entonces el sol, la luna y las estrellas le servirán como moed, ¿no? Que es la palabra que se usa ahí. Moedim, tiempo, para señalar los tiempos. Y en el mero hecho práctico, no en el hecho de lo que representa una moed, ¿no? Un tiempo designado para santa convocación y que ahí relacionamos las festividades y lo que Levítico 23 nos menciona acerca de los tiempos del Señor. En el hecho práctico, cósmico y natural de la creación es el medir el tiempo. Entonces crea el sol, la luna y las estrellas con el propósito de medir los tiempos. ¿Qué tiempos? Bueno, pues con el sol se mide el día, ¿no? Se sabe cuánto dura un día por la rotación que le hace la Tierra alrededor del Sol. Y esto dura... Ah, perdón, sí, eso es un año. Sí, lo siento. La Tierra en su mismo eje gira y dura un periodo de lo que conocemos como un día, que en tiempo nuestro es un día de 24 horas en la medición de tiempo que tenemos. No es lo mismo un día en la Tierra que un día en Saturno, o que un día en Marte, o que un día en Júpiter. ¿Por qué no es lo mismo un día en la Tierra que un día en otros planetas del sistema solar? Por el tamaño que tienen los planetas, es diferente. No es lo mismo que rotes una... No tarda lo mismo rotar una pelota pequeña de ping-pong a rotar en su propio eje una de baloncesto o una de fútbol. ¿Por qué? Porque la masa, ¿sí? La masa de ambas es diferente, ¿no? La del ping-pong pues es más pequeña y la del balón es más grande. Ahora haz lo mismo. La Tierra con respecto a Saturno es mucho más pequeña. Entonces un día en Saturno dura más de 24 horas. Entonces ahí no sería un día con respecto al tiempo de la Tierra, sino un día con respecto al tiempo de Saturno. Bueno, no me meto más allá. El asunto es que Dios crea el sol, la luna y las estrellas para que señoreen. El sol señoreará en el día y la luna señoreará en la noche. Para nosotros, en la práctica, porque esto está escrito es para nosotros, aquí en la Tierra, en este espacio. No sé si haya vida en otros planetas y ellos tengan sus propios escritos. No lo sé porque pues no tenemos evidencia de eso y no podemos ponernos en eso ahora. Pero para nosotros en la práctica, Dios nos deja estos astros a una distancia con unas características especiales para que señoreen, para que nos muestren. Ahora mismo, estamos de día, dependiendo de la hora que estés viendo este mensaje, pero aquí en la grabación de este mensaje son las 11 de la mañana, 11 y un minuto, ¿sí? Está de día. Si lo estás viendo de noche, pues ya acabó ese día y ahora está de noche. De pronto lo estás viendo un año después, ¿sí? O lo estás viendo 3 días después o lo que sea. Ha pasado un tiempo y eso lo rige el sol y la luna. Ahora las estrellas nos sirven para medir ¿qué? ¿Saben qué miden las estrellas? ¿Qué miden las estrellas? Las constelaciones. ¿Ah? ¿Qué miden? Los años, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque porque cuando están en el cielo, muy interesante tu respuesta. Porque la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Eso nos demarca el tiempo de un año. Y las constelaciones nos sirven también para lo mismo, para mirarlas
y ubicarnos en qué periodo, en qué tiempo. O sea, no es lo mismo que la constelación de... Eso en hebreo tiene un término que son Mazarot, ¿sí? Las Mazarot de Capricornio, de eso, que, ¿por qué lo mencionan así? Pues porque en la forma que dan, pues parece aquello, ¿no? Están en un cierto punto a la vista nuestra. Y durante el año parece que se movieran, ya no siguen en el mismo punto, están en otro punto. Pero al término de un año, o sea, cuando pasa un año y la Tierra le da una vuelta al Sol, vuelven a estar en el mismo punto. No sirven para eso. Entonces, para medir los años, para medir los días, para medir los meses. ¿Qué nos sirve para medir los meses? El ciclo lunar. Lunar. ¿Sí? La luna nos ayuda a medir los meses. ¿Cómo? Con su nacimiento y con su mm, menguar, ¿no? Vemos la luna despuntar, empieza a crecer, ¿sí? La luna no siempre la vemos igual, no siempre la luna la vemos llena allá en el cielo. La luna la vemos creciente, el cuarto, media luna, luna llena, el menguante, no sé qué, ta, 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 ta. Y hay también un ciclo que se llama luna nueva y es cuando ni siquiera a nuestros ojos es percibible, no la vemos porque no tiene luz propia la luna, sino que refleja la del sol. Y hay un momento en el que la posición de ella no le permite reflectar la luz del sol y por eso no la vemos. Durante 2, 3 días a veces. Y luego empieza a despuntar, etc. Ok. ¿Y qué nos mide las semanas? Que Eduardo lo mencionaba. ¿Por qué medimos el tiempo en semanas de 7 días? Aquí y en la... Sí, creo que en la mayoría del mundo se mide así. Yo desconozco si en alguna cultura X mide las semanas diferentes, pero creo que en la mayoría del mundo se mide con periodos de 7 días. Y por lo menos en el mundo globalizado se siente. Si de pronto hay alguna cultura o algo muy que no se rige por estas cosas, de más que sí, pero yo desconozco. ¿Sí? Si conocen algo, déjenlo en los comentarios. Pero con respecto a eso, los 7 días de la semana son importantes traerlos a colación aquí porque no hay un astro, no hay una señal en el cielo, no hay algo que sea visible que nos lo mida. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues la respuesta es muy sencilla cuando vamos a la escritura y al origen de todas las cosas, y es que Dios lo instaura, lo instituye como un medidor de un periodo que llamamos semanas hoy en día. Semanas. Y las semanas constan de 7 días, sabiendo que el último de estos días, el séptimo, es un Shabbat. Entonces, ¿cómo era la manera más práctica, más fácil de saber que había pasado una semana? Pues con el Shabbat. Entonces, no trabajabas toda la vida sin descanso y forever and ever, sino que trabajabas 1, 2, 3, 4, 5, 6 días y sabías que el séptimo día parabas, cesabas. Entonces, como que la semana terminaba con ese día, tú reposabas, tú descansabas, recobrabas fuerzas, es como lo que haces cada día cuando a las 7, 8, 9 de la noche o 10 de la noche, si estás muy trasnochador y chicanero, 11 de la noche, te vas a dormir y renuevas las fuerzas para que al amanecer nuevamente empieces a trabajar y a hacer tus labores. Llega el séptimo día y nos hace un alto, un parón. Y nos recuerda que Dios creó, en 6 días trabajó, hizo una obra y el séptimo día reposó, descansó, dijo, ceso de mis actividades, ¿cierto? Y pongo esto como precedente para que luego mi creación, y con respecto a esto, el hombre, descanse. Deje de afanarse y de preocuparse y de estar acelerado, haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Creando, porque ¿qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo en nuestros trabajos y todo eso? Pues creando, transformando, haciendo cosas. Una labor similar, guardadas las proporciones, a lo que el Señor hizo, crear. Y nos pone un alto y dice, sí, está bien, trabaja, pero reposa. Necesitas renovar tus fuerzas. Necesitas
dar un nuevo aliento para comenzar otro periodo de tiempo, ¿no? A la misma tierra el Señor le propone esto con el tema de los años de shabáticos, ¿sí? De descanso de la tierra, ¿sí? El Shemini, que era el día, eh, al año, perdón, sabático de la tierra, donde cada periodo de 7 años la tierra debía dejarse de reposar. ¿Y cómo reposaba la tierra? Pues no se sembraba, ¿cierto? No se araba, no se dejaba tal cual a que ella misma se regenerara. En ese sentido, descansara y reposara, porque también como nosotros, seres humanos, una creación del Señor, necesita ese tiempo de reposo para volver a ser productiva, ¿no? El hombre, ya no nos meteremos en ese aspecto, lo hemos hablado muchas veces. El hombre cambió el día, ahora usan es el domingo, no el sábado, y etcétera. El propósito también luego es el tema de buscar a Dios, de adorarle, de conocerle, que es lo que se nos manifiesta en esto del día séptimo del Shabbat. Pero en su, eh, si me lo permiten el término, en su primitividad del término o del asunto del Shabbat era reposar, era descansar, era haz un parón de tus actividades, descansa y quédate tranquilo ahí, para que recobres fuerzas y vuelvas a comenzar un periodo de 6 días en el que vas a trabajar y hacer cosas, ¿no? Si no hubiese ese descanso, independientemente de que hoy lo cambiaron al domingo y eso tiene una explicación y bueno, nosotros guardamos el Shabbat, ceñidos a lo que dice la escritura y eso, el hombre si no tuviese ese descanso pues se fatigaría, ¿no? ¿Cómo sería trabajar de, de lunes a lunes y a lunes a lunes a lunes, o de domingo a domingo a domingo, o de X, o sea, no tendría igual importancia tampoco los días, porque igual todos serían iguales si se trabajara todos los días, ¿no? Si Samuel fuera a estudiar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días estudiaría así, pues ya perdería sentido incluso el contar de los días, porque pues no hay ningún alto, no hay algún, eh, algún parar, sino seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces el cuerpo se empieza a deteriorar. Así como, ¿qué pasa si tú no duermes un día? A mí, ¿qué me pasa cuando no duermo un día al otro, o sea, una noche? Paso una noche en vela X o Y, sea en ocio, o sea trabajando, o sea estudiando, o sea lo que sea. Al otro día, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? A mí, en especial, en lo particular, me pasa, y creo que a la mayoría nos pasa eso. De pronto hay gente que no, pero a mí me da jaqueca al otro día, tengo dolor de cabeza, esa migrañita molesta, se siente uno cansado, todo el día se siente uno como mal, eso pasa. Y una noche listo, al otro día recuperas, bueno, uno dice recupera sueño, pero en realidad uno nunca recupera el sueño que perdió. El sueño que se va, ese nunca lo vuelvas a tener. O sea, si no dormiste anoche, eso no vas a decir, ay, no, eso yo lo recupero mañana y duermo 2 horitas más y ahí voy abonando de a 2 horas hasta que lo recupere. No, eso ya no se recupera, ¿sí? El cuerpo lo sintió, lo desgastaste y ahí ya, pues duerme bien los otros días. Pero si no duermes bien solo un día, sino 2, 3, 4, 5, 6 días no duermes, ¿qué pasa? ¿Han visto esos experimentos donde hacen que gente no duerma? ¿Sí? Se han hecho experimentos. ¿Qué empieza? El cuerpo. El cuerpo empieza a deteriorarse, empieza incluso ya a cierto nivel empieza a alucinar, empieza, mejor dicho, a trastornarse. Vuelvo, el diseño original con el que fuimos creados ¿tú puedes llamar amor, porfa? Eh, el diseño original con el que fuimos al celular, con el que fuimos creados. Entonces Dios nos diseña de una forma especial y es trabaja, no sé qué, tan, pero reposa, descansa porque lo necesitas y me lo vas a agradecer. O sea, el tiempo que reposas y descansas es full necesario para tu cuerpo. Y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Tu cuerpo lo sabe, lo necesitas. Como el sueño de cada noche, ¿no? El día para trabajar, la noche para dormir. ¿Qué hizo que el hombre trabajara de noche? ¿Qué cambió La luz.
eso fue lo que hizo que el hombre trabajara de noche. Desde que se descubre el fuego, ¿no? Y todo esto cambia en la civilización el tema del sueño. Y ahora con la luz artificial que tenemos, la electricidad, la energía eléctrica, pues mucho más. O sea, puedes mantener la luz prendida y decimos parecer como que está de día, pero aunque en realidad está de noche, pero al tener luz, pues puedes seguir haciendo tus cosas, ¿verdad? Pero nuestro reloj, ahí entramos a nuestro reloj biológico con el que fuimos diseñados, sabe que debes descansar. Así la luz artificial eh, le hace como un flasheo al reloj biológico, como no, tranquilo, todavía está de día. Entonces el cuerpo se esfuerza, se esfuerza y se esfuerza, pero está desgastándose, sí. Entonces, para avanzar, el Shabbat, el Señor lo hizo para que nos regeneremos, para que nos fortalezcamos, para que reposemos, descansemos, para que podamos retomar con fuerzas lo que viene, la siguiente semana y así cada tiempo, ¿no? Si quieren profundizar más acerca del Shabbat y todo lo que representa, tenemos una enseñanza, varias enseñanzas en nuestro canal. De hecho, en la paracha temática, en la paracha verso a verso, tenemos mucho acerca del Shabbat para hablar de eso. Entonces, ese es el mensaje que les quería dar con estos primeros 3 versos del capítulo 2. Y es la importancia de descansar, reposar, descansar. Y no se me canse porque estamos arrancando hasta ahora. Hasta ahora metí primera, ¿no? Y este carro tiene hasta sexta y tiene turbo. Entonces, versículo 4. Estos son los orígenes, y aquí se nos va a complicar el asunto más. Digo complicar porque tengo muchas cosas que decirles. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh, Elohim, hizo la tierra y los cielos, ¿no? Eduardo mencionó la vez pasada. Esta es la primera vez en la que se menciona el nombre del Señor y la narrativa cambia. Ya se identifica al Creador. ¿Saben que el capítulo 1 ni siquiera hace alusión al Eterno con respecto a alguna característica especial? No, simplemente pone a un Dios creador haciendo una creación. Valga la redundancia, ¿no? Arranca diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ni siquiera le menciona un nombre. Simplemente menciona Dios, ¿no? La máxima expresión de la soberanía, de la deidad, del poder, de la vida, de todo, creó. Y ya, ¿sí? No menciona nada más. Pero a partir del capítulo 2, la identidad de ese Dios que crea ya se menciona con un nombre propio. Y se le pone Yahweh, o en su término más primitivo y más acorde al idioma, y en esto voy a arrancar, el Yud Hei Bab Hei, ¿no? El nombre del Señor dado en una lengua especial, semítica, antiquísima, a la que se le atribuye este término, estas palabras, estas letras, más bien estas letras, a un nombre específico del Dios creador, y es Yud Hei Bab Hei. 4 letras conocidas como el tetragramatón, ¿sí? Que luego se traducen a Jehová, Jehová, Yahvé, Yahweh, Yah. Bueno, esa es la manera, la contracción, la manera corta de pronunciar el nombre del Señor. Pero quiero hacer una acotación importante y con esto ampliar el panorama de lo que vamos a ver en los estudios de la escritura y que pudieron ver con respecto al primer capítulo, y por eso Eduardo se tomó tanto tiempo en el capítulo 1, verso 1 y 2, hablando de términos hebreos y de palabras que al final son las que nos comunican. O sea, vamos a trascender un poco en el tema del idioma, de la lengua, porque hoy en día tenemos la traducción al español aquí, pero en su primitividad de la escritura de la misma Biblia, de la misma escritura, no fue escrita en español, ni siquiera fue escrita en latín, ni siquiera fue escrita en griego. Bueno, el Nuevo Testamento lo estoy obviando, estoy hablando acerca de la Torá, del Tanaj.
se remonta al hebreo, incluso al arameo. Hay textos que fueron escritos en arameo. ¿Sí? Y si se quiere ir más para atrás, pues un hebreo mucho más antiguo y anterior al propio hebreo moderno que se habla hoy. Tiene obviamente, mucho fundamento y mucha raíz al hebreo moderno que se habla hoy, pero el hebreo bíblico es incluso un poco más anterior, ¿no? La escritura de la Torá tiene alrededor, ¿saben cuánto tiempo tiene la escritura de la Torá o de la, sí, de la Biblia, digamos que en sus inicios, cuando se escribieron las primeras palabras? ¿Cuánto tiempo atrás de nuestra época fueron escritas? Más de 3.000 años. Más de 3.000 años fueron escritas, ¿sí? La Biblia. O sea, las palabras de la Biblia, ¿sí? Tienen más de 3.000 años de, de haber sido escritas en una lengua que, que es muy antigua, ¿sí? Que los judíos pues recuperan por su misma historia y que hoy en día es una lengua que no ha muerto como muchas que murieron en el transcurso, ¿no? Eh, los babilonios que hablaban acadio, ¿cierto? Es una lengua, ¿sí es acadio lo que hablan los babilonios? Bueno, pero fue una lengua que hablaron, una lengua que ya no se habla, ¿no? No es común, sí, 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 hay lenguas mucho más anteriores. Pero a lo que me refiero es que hay muchas lenguas que se hablaron, ya no se hablan, y el hebreo es una de las que ha persistido a lo largo del tiempo. Bueno, por ahí griego todavía se habla todavía en Grecia, se habla griego. Entonces, hay lengua que se habla, que se perdieron, ¿sí? Lenguas antiguas, pero el hebreo ha persistido. Y hay una acotación que hago con esto y es la trascendencia del texto bíblico en su idioma original y en lo que fue escrito. Estuve viendo un video y revisando, y ustedes conocen a Adolfo Royman, Eduardo lo ha mencionado, en algunas de las enseñanzas lo hemos tocado, y él es un historiador, arqueólogo, y porque ya no lo es, el curador de los manuscritos del Qumran. Él fue director del Museo del Libro en Jerusalén. Y estaba viendo un video de él y él decía acerca de esto de la lengua, del idioma, del hebreo y de la escritura de esto, la importancia y la riqueza que hay en el mismo idioma hebreo que se pierde con la traducción. Y citaba a los italianos reprochando a los franceses por la traducción del Dante. Y los italianos decían, traducciones, como dicen los, sería en italiano, traduttore, traditore. Exacto. Entonces, él lo citaba y decía, las traducciones, eh, sí, el traductor, el italiano le decía al francés, así no escribió. Sí, ustedes lo están traduciendo y chévere, pero no es la esencia porque, pues porque no fue escrito en su idioma. Entonces a lo que voy es, la Biblia que tenemos fue traducida por ¿quién? Por Reina, ¿cierto? Y corregida y toda por Valera. Por eso se conoce como la Reina Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Muy reciente a la época en la que estamos. Pero el idioma original fue hebreo, ¿no? Por lo menos en las escrituras hebreas, por lo menos en la Torah, ¿no? Hay unos escritos como en Isaías, hay unos escritos que aparecen en arameo y bueno. Pero, pero a lo que voy con esto es que la riqueza del idioma se empieza a perder con las traducciones. Porque, como decía Eduardo, es como decirle hay monje encerrado, porque el traductor empieza a acomodar o en su entendimiento y en su época a querer expresar lo que dice un texto escrito en una época y en un idioma distinto al que por naturaleza el traductor habla. O incluso lo puede hablar y puede ser de la misma región y todo, pero en época y en tiempo empiezan a carecer los significados. Con eso siempre hemos dado ejemplos, ¿no? Y hoy en día, ahorita les estaba diciendo, vuelvo al tema que les dije, ¿sí?
el día, el tema que les estaba mencionando ahorita, que les dije voy a retomar, es el tema del boleando, ¿no? Les dije boleando machete, boleando asadón. Para nosotros hoy es una palabra que no sé si exista en la RAE, pero para nosotros en Colombia entendemos la expresión boleando pala, boleando asadón, boleando machete, lo entendemos y no hay que explicarlo mucho, pero si viene, seguramente si no lo usan en Venezuela aquí al lado nomás o en Ecuador, toca explicarlo, ¿no? Ahora eso y eso que, no, y eso que habla en español. Ahora vete a explicárselo a un brasilero, ¿no? Un brasileño que habla portugués de Brasil. O vete a explicárselo a un italiano, o explícaselo a un francés y tradúceselo y trata de decirle boleando. En francés se dice, ¿sí? Bolie, ¿no? Y en italiano se dice boleande, boleande, machetini, así, ¿no? Y en hebreo, ¿cómo se dice? No, peor. Y en chino, ¿cómo le dices al chino boleando pala? Es muy complicado. Entonces entran los traductores con el ánimo no de dañar, sino de tratar de comunicar. Porque ¿qué nos hace civilización? ¿Qué nos hace personas? ¿Qué nos hace comunidad? La, la comunicación, el poder relacionarnos. Si aquí todos habláramos un idioma diferente, créanme que no estaríamos sentados en la misma mesa hablando. Porque sería perder el tiempo, no nos entendemos. Eso fue lo que pasó en Babel. Dios dijo, confundámoslos, les confundió las lenguas y entonces empezaron a hablar otras lenguas distintas y se acabó la civilización en ese momento, la unidad, porque no había manera, ¿no? Entonces, la Biblia tiene una riqueza absurda, y digo absurda en buen sentido, de lo que podemos extraer de las palabras. Pues Eduardo mismo les mencionó Bereshit, Bara, Elohim, Eta Shamayim, Beta Ares. Y solamente en ese primer verso con esas palabras se entretuvo casi 2 horas enseñándonos acerca de el principio, ¿no? Yo creo que me voy a echar mucho tiempo explicándoles acerca de varias cosas que quiero explicarles. Pero entonces, arranquemos por ahí. Ya quiero que tengamos eso claro porque no va a ser la primera ni la última vez que lo hagamos. Y en estos versos y en los primeros capítulos, la riqueza que hay escritural acerca del inicio, de la creación de todo es grandísima. Y se saltarán muchas cosas, faltarán muchas por hablar. Dicho esto, téngalo presente porque vamos a profundizar en temas, en la lengua hebrea y en cosas que vamos a ver. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh, Dios, hizo la tierra y los cielos. Entonces, aquí vemos que el Señor menciona en el capítulo 1 toda la creación, de principio a fin, pero en el capítulo 2 vuelve y dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh, Elohim los hizo la tierra y los cielos. Ya menciona al Creador. Ya menciona quién está detrás de esta obra maravillosa que se llama creación, que se llama universo, que se llaman cielos, que se llaman tierra, mar, todas las cosas que en ellos hay. Menciona su nombre propio y es Yud Hei Bab Hei en idioma hebreo, por lo menos en el idioma original en el que se escribió este texto. Entonces, dice luego, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces surgen preguntas, surgen interrogantes, surgen cuestiones que revisar. Como primera medida, ¿qué podría surgirnos aquí? Es el hecho de que leímos en el capítulo 1 acerca de la creación y vimos que el Señor crea los cielos, la tierra, y dice que pone la hierba que produzca semilla y árbol que dé fruto, según su género, según su semilla sobre la tierra, dice, y fue así, produjo la tierra hierba, y la semilla según su naturaleza, no sé qué, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana, ¿qué día? No, pero ¿qué día fue? En el que creó eso Dios, el día tercero, y creó eso Dios en el día tercero.
Pero luego aquí se nos echa para atrás y dice que el Señor creó todas las cosas, el cielo y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Y aquí esto me abrió un panorama súper grande. ¿Con qué arrancamos? Plantas del campo, hierbas del campo. Son dos términos que se mencionan acá. Toda hierba del campo y toda planta del campo, pero dice antes de que fuesen en la tierra, porque pone una condición, porque Dios no había hecho llover, ni había un hombre que labrase. Entonces, una condición necesaria, la lluvia para que esto se produzca, y otra condición necesaria, según el texto nos refiere, la escritura, el hombre. Dos factores importantes, ¿para qué? Para la hierba y las plantas del campo que dan semilla, ¿no? Que es referente a lo que creó en el día tercero, pero que necesita de alguna u otra manera que el hombre también esté labrando esa tierra. Y dice, sino que había de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, Dios ya había creado todo, pero aquí parece como que eso no se había manifestado. Entonces, la primera palabra, planta del campo, en hebreo es Shia Hasadesh, que significa, o es un término que puede referirse a plantas que requieren de un cuidado especial, sugiriendo plantas como cultivables o aquellas que necesitan la intervención humana para prosperar. ¿Sí? Entonces, aquí la riqueza del idioma nos da a entender que era necesario que el hombre y que el agua se manifestaran para que estas plantas que tienen alguna relación con una producción de alimento, con una producción de algo en específico, brotaran, se dieran, porque antes no hubiese sido posible sin la intervención de la lluvia y sin la intervención del hombre. Y la otra palabra es hierba del campo, que es Esef Hasadeh. Y Esef suele referirse a vegetación silvestre, pero en este contexto puede aludir a hierbas y plantas que aún no han germinado debido a la falta de condiciones favorables como el agua o el trabajo humano. Entonces encontramos esa diferencia entre los relatos de Génesis 1 y de Génesis 2, ¿no? ¿Y qué notamos aquí? Génesis 1 se enfoca en la creación general, y yo a veces lo he expresado así como en los principios y las leyes básicas, ¿no? Como cuando Dios creó la gravedad, cuando crea ¿qué más leyes básicas? Físicas, la ley electromagnética y todas esas leyes. Sí, yo de física no sé mucho. De hecho, capaba clase y no iba a hacer ejercicio. Ah, no es la misma física, esa es otra. No, mentiras. Pero las leyes físicas, no sé cuál es más. Me quedé pensando, la termodinámica, ¿cierto? Eso es una ley física. La del agua, ¿cómo se llama? La hidrodinámica, no mentiras. No sé. Bueno, hay unas leyes principales de la física que de hecho vi un video hace poco y no las recuerdo. Harto cuidado le puse. Sí, esa de date un voltio, ese las explicaba. Decía, hay 4 leyes, creo, 5 leyes principales de la física que son X o Y. Bueno, etcétera. Entonces, al entendimiento y a la manera de ver de la narración, Génesis 1 se enfoca en eso, como en la estructura del universo, de la creación, de los principios básicos. Por eso dice, el día que Dios los creó, ¿sí? Antes de que fuesen como plantados, puestos allí. La vegetación es creada por mandato del Señor en el tercer día, en el capítulo 1, dice, indicando como la orientación global de la naturaleza, qué es lo que va a ser llamado la flora, ¿sí? Qué es lo que va a ser llamado la naturaleza, qué es lo que va a ser llamado las plantas, los árboles. Esto es la ley y Dios dijo, esto es el compendio de lo que es la naturaleza.
y lo creó en el día tercero. Y este capítulo se usa para centrar la atención en una creación general, ¿sí? A niveles del poder creativo del Señor, haciendo todo lo que representa la naturaleza. Pero en el capítulo 2 ya se enfoca en detalle específico de la creación de la humanidad y de su entorno inmediatamente directo y de dónde va a habitar ese hombre, esa humanidad, ¿no? Y aquí se presenta ese aspecto condicional de que la vegetación, en específico esta que menciona, está vinculada a la lluvia, al agua, pero de la lluvia, ¿sí? A un estado en específico del agua, que es el estado líquido, la lluvia, y al trabajo humano, o sea, una intervención humana para la producción de esta vegetación. Y este relato es más centrado con el propósito de desarrollar la historia del hombre en un lugar específico del cual nos va a mencionar ahora en este mismo capítulo. Así que el rol de la lluvia y la intervención humana nos habla acerca de una de un aspecto importante, y es que la naturaleza en este punto clave de las plantas, del campo, de la hierba, que necesitan de lluvia para crecer y de la intervención humana para desarrollarse, nos manifiesta una parte del poder creativo de Dios puesto en nosotros, o sea, de la esencia de Dios puesta en nosotros, y es de la intervención humana en un principio natural que Dios crea, ¿sí? En una ley natural, en un ecosistema que Dios crea y nos pone a nosotros para que esto empiece a funcionar de alguna manera, a producir. Pero que es necesario la intervención humana, pero también ¿qué? La divina, la del Eterno. ¿Por qué? Porque el hombre no controla. Hoy en día pues hacen nubes y todo. Por allá cayó un aguacero durísimo en Dubái y fue por nubes artificiales creadas por el hombre. Pero es algo que en principio y en ley le pertenece a Dios por la creación, por cómo hizo el diseño de las cosas. Entonces, no ahondando en lo que hoy se hace, sino en el principio bíblico de lo que representa la lluvia, es la providencia de Dios, es la bendición de Dios que desciende sobre la tierra, que el hombre trabaja y que unidas esas dos fuerzas, la del hombre y la de Dios, en la creación que Dios hizo, produce fruto, produce algo bueno para el mismo hombre, para el mismo cuidado del hombre. Entonces aquí ya nos empieza a dar una identidad o un valor fundamental de la creación, ¿sí? No de cogerla a patadas y de vivir a nuestras anchas y hagamos como se nos parezca con la creación que Dios hizo, sino que la administremos. Y ahí está la instrucción del hombre de gobernar la tierra, ¿no? De señorearla. Eso ahora lo menciona más adelante. Entonces podemos ver al hombre y a Dios actuando sobre una materia prima que podría ser esa vegetación, esa naturaleza, eso creado, para hacerla crecer y que ésta produzca algo que va a ser luego fundamental para el hombre, y es su propio sostenimiento, su propio cuidado. Así que otra lección que aprendemos de esto es la dependencia del hombre de Dios, porque el hombre puede intervenir en la tierra, pero si no está el que da la lluvia, ¿cierto? Y el que da la semilla para que esto acontezca, esta transformación acontezca, pues el hombre no de nada le vale. Entonces nos deja una enseñanza de dependencia de Dios, ¿sí? Nos pone en un lugar que vamos a administrar, que vamos a tomar como hogar, como casa, pero que no nos desliga de Él. Antes nos une más a Él porque lo necesitamos a Él para que esto resulte bueno, resulte en lo que Él espera, ¿no? Para nosotros, que es bueno, porque al fin de cuentas todo esto lo creó para que nosotros vivamos en Él. Así que, por ejemplo, el Salmo 104:14 dice: Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre,
sacando el pan de la tierra. O sea, ahí aparece esta palabra hierba, es la misma que aparece en el Salmo, donde el salmista la relaciona con la hierba de donde el hombre saca el pan de la tierra. ¿De dónde saca el hombre el pan de la tierra? Del trigo. Pero en el concepto de la creación es esa hierba que Dios puso a disposición del hombre que necesita agua, que viene del cielo, de parte de Dios, y a un hombre que la trabaje. Esto, unido, transforma en alimento para el mismo hombre. ¿No? Y Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, Dios es el que provee de esa lluvia que da sostenimiento, sustento al hombre. Entonces, hasta este punto está el hecho de una unión que en su originalidad no se debía romper, no se podía romper, y es la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y su creador, y esa sinergia que sobre la creación resulta en un fruto beneficioso no para el creador, sino para nosotros, porque de ahí nos alimentamos, de ahí o de dónde crees que viene el arroz que te comes todos los días. Nosotros los colombianos somos muy arroceros, y creo que los latinos son muy arroceros, pero los colombianos somos súper arroceros. ¿De dónde crees que viene el arroz que te comes? ¿No? Es de una semilla, de una planta, de una hierba, en este orden de ideas de lo que estamos viendo aquí, que Dios puso, que junto con agua, que viene del cielo, que proviene de Dios, y la mano del hombre, hace que haya alimento para nosotros como creación. Interesante el valor de esto para entender nuestra dependencia de Dios. Así que este relato de Génesis 2 con respecto a la naturaleza y al hombre nos pone en eso de confiar en que Dios sustenta, en que Dios cuida, en que Dios está ahí, siempre de nuestro lado, que nos pone en una parte de, si trabaja, hazlo, tienes que labrar la tierra, tienes que hacer que esa semilla produzca fruto, pero aquí estoy yo dándote algo esencial que necesita esa semilla, y es ese líquido, esa agua, para que esa semilla germine, pero cuídala, cuida la semilla, cuida, va al punto, cuida el lugar que te di para que habites, porque este lugar es tan rico en cosas buenas que para tu cuidado, que para tu beneficio, que para tu provecho, te van a servir. Bien. Entonces, ahí es donde desglosa ya más el Señor esto. Entonces, siguiendo con los entonces, verso 7, Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Yo creo que a su mami se le cayó el internet porque se desconectó hace rato. Entonces Yahweh dijo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿un qué? Un ser viviente, dice la escritura. El Señor sopla aliento de vida y el hombre se vuelve un ser viviente. Aquí hay varias palabras que destacar, ¿no? La primera es hombre. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Men. No, ¿cómo se dice hombre en hebreo? Adam. Adam. Y vamos a notar que en la riqueza del idioma, en el que fue originalmente escrita la escritura, pues se nos profundiza más. Porque tú lees aquí, entonces Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Hayas alguna relación entre palabras? O sea, digamos que en la traducción aquí en el español puedes hallar alguna relación entre palabras. Entonces Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Hay alguna relación entre palabras que tú digas? A mí como que Dios con el Dios del... No, es que ni siquiera Dios se repite. Yahweh está una vez nomás. Sopló dice una vez nomás. No hay nada. Sopló, aliento. Bueno, de pronto sopló y aliento tengan que ver. Pero encontrar la relación ahí es muy difícil. Pero cuando vamos al hebreo, encontramos que la palabra hombre es Adam. Eso significa... Es lo que se traduce, lo que el traductor aquí pone como hombre. Pero que en realidad significa o representa humanidad. Como todos nosotros somos hombre, ¿no? La especie, la humanidad. ¿Y saben cómo se dice tierra en hebreo?
de donde el Señor hizo al hombre, el polvo de la tierra se dice Adamá. Adamá. Es diferente al término creó Dios los cielos y la tierra, porque ahí el término está relacionado a la expansión y al lugar. Eduardo nos decía, ¿cómo fue que usted dijo? Al espacio y a la materia, ¿no? Pero aquí, esta palabra tierra no es la misma Eretz, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Esa palabra no es la misma. Aquí la palabra tierra es Adamá. Adamá significa tierra, suelo, pero en la definición más primaria de lo que representa esa materia. No un lugar, sino no. Sí, podríamos decirlo, su esencia, ¿no? Sí, ya lo palpable. Porque tú dices, yo vivo en la tierra, pero ¿cómo puedes materializar eso? Ah, pues bueno, aquí está, mire, esta es la tierra. ¿Sí me hago entender? A eso es a lo que se refiere. Entonces, Dios crea a Adán de la Adamá. Ahí tiene ya una relación más estrecha. Esos son términos clave acá. Y otro término es soplo de vida, ¿no? Sopló aliento de vida, dice acá. Y la expresión es Nishmat Haim. Nishmat Haim, de donde Nishma se relaciona a alma o aliento, de donde viene la palabra Neshama. ¿Sí? Esa Nishma es eso. Y Haim significa que Lehaim, por la vida, ¿no? Entonces, Nishma Haim, aliento de vida o alma, ¿qué? Viviente. Es esa unión, que aquí ahora vamos a entender, entre lo material, otra vez volvemos al mismo punto, lo material, la hierba necesita del hombre y de la lluvia para producir el fruto, para que el hombre consuma. Ahora, el hombre, para existir en su mera esencia, para que tú y yo estemos hoy aquí, necesitamos, o en su principio fuimos así, de tierra, polvo, ¿sí? Polvo de la tierra, del suelo, de esta materia prima, y un factor importante, si no solamente seríamos una vasija de barro o una escultura, un monumento. ¿Por qué una imagen de barro no tiene vida? Le falta algo. ¿Qué? Nishma Haim, alma viviente. ¿Y de dónde proviene ese alma viviente, ese Nishma Haim? Del soplo de Yahweh, del soplo del Señor, ¿sí? La palabra soplo aquí es nafak, que significa soplar, encender, como cuando tú atizas el fuego. O sea que fue necesario avivar con una llama externa, si se quiere, la vida en algo inanimado, que es el suelo, la tierra, el polvo, formado y luego teniendo vida. Así que esta similitud entre Adán y Adamá, ¿sí? Humanidad, hombre y tierra, establece una conexión entre el hombre y el lugar de habitación. Esta relación implica que el hombre no solo es creado de la tierra, sino que depende de ella. Y ahí volvemos al punto de la hierba y debemos cuidarla. O sea, hay una relación ahí estrecha en que somos lo que estamos destruyendo, si se quiere. O sea, somos lo que estamos dañando, ¿no? O no dice, cuando el Señor maldice más adelante al hombre, dice, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, esta misma tierra que estamos dañando, esa es la misma que vamos a volver y de la que vinimos. O sea, nosotros no somos seres extraterrestres de otro planeta. Venimos de la misma tierra que estamos dañando. Así que el principio es que estamos destruyéndonos a nosotros mismos porque de ahí venimos. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso tiene una responsabilidad, y es que al ser creados del polvo, el hombre tiene la tarea de trabajar y guardar la tierra. Eso está ahorita en el capítulo 2, verso 15. Y este propósito, en esto lo que se observa es el papel importante e integral de la identidad del hombre. Y es que en adelante la narrativa bíblica, cuando nos menciona a la tierra y al hombre,
nos va a relacionar ahora con un término que aparece más adelante, con el pecado, con esa alteración, ¿sí? A algo que Dios había creado en bondad y que luego resulta siendo su propia condena, su propia destrucción, ¿no? Eclesiastés 3:20, todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo lugar, dice Eclesiastés. Del polvo somos y al polvo volvemos. Así que Salomón nos recuerda esa transitoriedad de la vida, como lo hicimos en Sukkot, que recordamos, que somos pasajeros y que tenemos una conexión muy íntima, muy estrecha, pero a la vez tan efímera con la misma creación, porque estamos aquí y ella sigue. O sea, los que pasaron hace 100 años, los que pasaron hace 100 años salieron del mismo lado, pero ya pasaron y ella sigue, permanece. La estamos dañando, no la estamos tirando, y muchos van a decir, sí, tirar es arrojar, la estamos dañando, ¿sí? Para usar un término más adecuado, destruyendo, la estamos destruyendo. Y Dios con esto nos exhorta a que la cuidemos, porque es que fuimos puestos aquí para eso, para cuidarla, ¿sí? Porque es nuestro lugar de habitación, lo que le dejaremos a nuestros hijos, la herencia que dejaremos, porque pasaremos nosotros, pero ella seguirá aquí hasta que Dios diga, el cielo y la tierra pasaron, y ya no más, como dice en Apocalipsis. Y el cielo que conocemos y la tierra que conocemos pasarán, y vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Pero mientras que esta tierra y este cielo permanezcan, nuestras generaciones la verán y seguirán viéndola, pero ¿qué vamos a entregarle a nuestras generaciones, no? Nuestros padres nos han dejado una herencia de una tierra como está ahora, pero a como van en los pasos acelerados del hombre y de la industrialización y de todas muchas cosas. No me voy a meter a temas de eso, pero sí a que concienticemos en lo nuestro, en lo propiamente nuestro, porque concientizar a la humanidad, pues sí, mucha gente lo hace y mucha gente, y esto también busca que nos concienticemos todos, pero el cambio comienza con nosotros mismos, o sea, en lo que nosotros podemos hacer y en lo que Dios nos va a demandar a nosotros. O sea, créeme que al que deforesta y se tira a la tierra, Dios lo va a juzgar por eso, o sea, eso no se va a quedar sin reprensión y sin castigo, pero tú, pues, vela de hacer lo que es bueno con respecto al cuidado del lugar de habitación. O sea, yo hice una casa y no todos los días cojo y la agarro a mazazos, porque me costó hacerla, ¿cierto? El compadre que también la está construyendo, porque hay vivo, ¿no? Y hay una gotera y me preocupo y digo, me toca arreglarla, toca mirar, ¿cierto? Pero vemos que yo ayer me enteré porque no sabía cuando el compadre compartió el tema de lo que pasó en Valencia esta mañana. Es que es chistoso. Usted lo mencionó ayer y esta mañana yo entré a una red social y me salió ese video, pero ayer no me salió. Pero ayer no lo sé. ¿Estás ahí? ¿Quién eres? Pero sí es curioso, me salió. Hoy me salió el video, ayer no me había salido, por eso yo no me había enterado. Y cuando el compadre me lo comentó esta mañana, yo entré y hice scroll así como 2, 3 videos y me salió. Una persona transmitiendo y estaba en las calles destrozadas y estaba, mejor dicho, nada. Estamos dañando la tierra. Y esto no es más que causa del efecto que el hombre ha hecho en la misma naturaleza. Es como si tengo mi casa y digo, para tener más dinero necesito tumbar esta pared y la tumbo y la rompo y no me doy cuenta que ahora ya no tengo la misma protección que tenía antes, porque ahora que estamos en temporada de cucarrones se me van a venir. Sí, tengo más dinero y puedo comer más rico, sí, pero se me meten los cucarrones y cae un aguacero y se me inunda la casa. Es lo mismo. El hombre, en su afán de producción, de tener, de alcanzar, destruye su mismo hogar, pero se quede rico porque pues tiene dinero. Pero llegará un momento en el que el dinero no podrá arreglar y comprar la tierra que hemos perdido. Es la reflexión, sin ir mucho más allá. Pues nos podríamos quedar hablando de esto mucho más tiempo, pero el mandamiento original es cuidarla, sojuzgarla y señorearla, no pisotearla, destruirla y volverla a nada. O sea, es a lo que va esto, ¿no? Fructificarla. La hierba que da fruto no funciona si el hombre y Dios no intervienen ahí para que eso se lleve a cabo. Es lo que entendimos en los versos anteriores de este capítulo 2, ¿verdad? Pero también llega un tiempo, un momento en el que, aunque
caiga la lluvia y el hombre intervenga, la tierra necesita descanso, por ejemplo. La tierra no se puede sobreexplotar porque hay límites. O sea, Dios nos dijo, trabájala y te va a dar alimento. Pero entonces ya el hombre le mete con toda y se la tira, y entonces su recurso más valioso, como lo es el agua, como es la misma tierra, pues empieza a acabar. Y entonces vienen problemas como lo que pasa aún todavía en Bogotá por el bajo nivel de los embalses, lo que mencionaba Eduardo ayer del Amazonas, que llegó al 10% de su caudal, y el 10% del Amazonas es un río de los más grandes del mundo, de los más anchos. Eso es una tragedia, de que en Valencia haya caído semejante aguacero y se haya llevado todo, donde eso no pasaba hace un reguero de tiempo, donde yo no sabía, y nos comentaba Eduardo ayer, donde en el Sahara ha nevado. Y eso no es que, ay, no, sí, la nieve cayó en el Sahara. Preocúpate, porque es que si cae nieve en el Sahara no es lo normal. O sea, lo natural que pase en el Sahara es que caiga una tormenta de arena, es lo más natural. O que en la Antártida neve. Eso es lo natural. Pero que en el Sahara, donde es un desierto, donde eso no cae una gota de agua muy seguido, neve, eso es que hay algo que estamos haciendo mal. Se está alterando el cauce natural de las cosas, lo estamos dañando, los polos se derriten. Y bueno, por eso les digo que nos podríamos quedar aquí hablando de mucho, pero la concientización de lo que este pasaje nos quiere dar a entender va a esa conexión que tenemos con el lugar de habitación que Dios nos dio y qué estamos haciendo con él. Otro pasaje, Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Entonces nos recuerda aquí el Salmo nuestra proveniencia. Si venimos de la creación de un pensamiento de Dios, de una formación de Dios que hizo de esa tierra que estamos dañando, ¿no? Y que Él nos pidió cuidar. Isaías 64:8. Ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿No? Es una metáfora que usa la escritura con respecto a un alfarero con el barro y la forma que le da, pero a diferencia de lo que nosotros podemos hacer con el barro, el Señor nos creó a nosotros, hizo vida, alma viviente, Nishma Haim, y lo formó del polvo. Dice de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Hay un término que les voy a dejar, yo no sé si me corresponde a mí el capítulo 3, pero se lo dejo al compadre para que lo vea cuando llegue y lo revise, y es la palabra polvo. Yo viendo en el hebreo la palabra polvo es afar, y cuando tú ves en la maldición que el Señor le pone a la serpiente por causa de hacer caer a la mujer y al hombre en el pecado, le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Esa palabra afar es la misma a la que la serpiente la pone a comer, dice, del polvo comerás. ¿Y de dónde venía el hombre? De ese polvo, de ese afar. Entonces, hay una relación interesante, profética, para revisar de por qué a la serpiente la pone a comer polvo y de nosotros venimos de ese polvo. Y ahí está también lo de la mujer que dirá, bueno, ¿sí me va a entender? Eso para que lo tenga ahí presente, no se los voy a dar el dato porque eso lo vamos a ver más adelante, pero hay una relación entre esas dos palabras porque de hecho es la misma palabra. Entonces, alguna lógica de haber ahí y algún asunto para profundizar. Y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Deténlo un momento, por favor. Entonces, continuemos verso 8. Yahweh plantó Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí, al oriente, al hombre que había formado. Entonces, en el capítulo 1 dice que formó la hierba, no sé qué, ya vimos que no se había materializado de alguna manera, sino hasta que el hombre aparece en la escena. Y una condición de lluvia que proviene del Señor, ¿no? Ahora, aquí luego dice que Yahweh planta el huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén, un lugar, ¿sí?
de habitación específico, al cual le llama huerto, que hace mucha referencia a un jardín, a un lugar donde tú siembras, donde pones la semilla y la pones a producir, y eso es como la lógica del asunto en donde Dios puso al hombre. O sea, Dios creó todo esto, pero escogió un lugar específico llamado Edén, el Gan Edén o el jardín del Edén, para darle esa habitación especial al hombre, y dice que Dios planta un huerto. O sea, el Señor como que le dice, mira, de esta manera vas a empezar a vivir. Cuida esto que te pongo. O sea, le puso a administrar una pequeña porción de toda la grandeza que hizo Dios, porque pues la tierra comparada con el Edén, pues es muy grande, ¿no? Es como decir, Dios puso al hombre en tal lugar específico, en la vereda, no sé qué, la finca tal, en esa parcela de tierra, X tamaño, no importa, no es relevante, pero lo puso allí. Y le dijo, cuida ese lugar, lábralo, señorea sobre ahí, vive ahí. Formó plantó ese huerto al oriente. Esto nos da una ubicación que geográficamente pues apunta hacia el oriente. ¿Sabes dónde estamos nosotros ubicados? Al occidente. Esto es occidente. Occidente es América. Oriente es allá Europa, Asia. Bueno, eso ya es más al oriente. ¿Sí? Bueno, pero lo que está al otro lado del Atlántico, allá, para allá es el oriente. Muchos probablemente incluso aseguran o hablan acerca de que el Edén fue puesto en lo que es Jerusalén, incluso propiamente en el monte donde estaba el templo. No se menciona en la escritura y no vamos a andar en eso. El punto es que Dios pone un lugar de habitación para el hombre, dice, lo puso allí. Puso allí al hombre que había formado. Y verso 9 dice, y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Ves? Lo había hecho en el tercer día. Las leyes, la esencia de todo esto, pero luego hace que esto crezca. Porque, ¿cuál es el propósito de esos árboles? Que el hombre pueda comer de ellos. ¿No? Entonces, sin hombre, pues ¿para qué un árbol que da manzanas si no hay alguien que se las coma? ¿Sí? La naturaleza misma, los animales, todo eso. Ponle cuidado. Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces está hablando es de la hierba, de la naturaleza que era vital o que es vital para el cuidado del hombre. ¿Sí? También el árbol, es que nos metimos ya duro, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí, otra vez se nos abre un abanico para hablar de esto. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y todo árbol bueno para comer. Entonces, el Señor hizo que de la tierra nacieran todos los árboles que se ven a la vista buenos para comer y dos árboles que llama por nombre y cumplen una función específica. El árbol de la vida, que lo pone ¿dónde? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si el texto presupone que también estaba en medio del huerto ese árbol, o simplemente dice que el de la vida estaba en el medio y el de la ciencia del bien y del mal pues estaba ubicado no específicamente en el medio. Pero hay algo importante que resaltar, y es, con respecto al árbol de la vida, ya entramos a los términos y a profundizar en eso, pero el árbol de la vida estaba en una ubicación privilegiada, especial, importante, y era el medio. A nuestra manera de entender, es muy claro que cuando algo está en el medio, si tú estás en una feria, ¿no? En un parque, y dices, nos vemos en la mitad, en el estante que queda en todo el centro del parque, es muy fácil de ubicar. Que decir, bueno, yo estoy en el de la esquina ya lateral como al nororiente, ¿sí? Ahí como llegas y cuentas unos 3, 4 locales y ahí estoy yo en ese puesto. Es más complicado de ubicar que el del medio. Porque el del medio tú sabes que pues vas para el centro y como dice el dicho, para el centro y para adentro. ¿Sí?
cuando se toma vino en una festividad sagrada, ¿no? Ah, no mentiras. Eh, entonces, era lógico de ver, de apreciar, era fácil de acceder a él porque estaba en el centro. ¿Y cuál es el que pone allí? El de la vida. O sea, le dice al hombre, te pongo árboles aquí, ta, 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 y el del medio, el de la vida. Tómalo. O sea, está fácil de acceso allá, cógelo. No te vas a perder nunca porque la vida está ahí. Y es una lógica escritural que redunda a lo largo de toda la palabra. Y es escoge la vida. Es buena. Ahí está lista para que la tomes. No es difícil. No es complicado que la halles. No te vas a tener que, mejor dicho, remontar y montarse en un avión y ¿dónde está la vida? No, la vida está ahí. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Esa es la vida. Yeshua está ahí, la vida. ¿Me hago entender? Así que ese árbol lo pone en medio. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del conocimiento, sí, o de la, bueno, esta traducción dice de la ciencia. No, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahorita voy a hablar del término ciencia y eso, y aclaramos un poco más acerca de eso. El árbol de la vida. Etz Hahaim. ¿Sí? Etz Hahaim. El árbol de la vida. La palabra Etz significa árbol y Haim, vida. Que es curioso, porque la palabra vida está en, cuando aprendemos hebreo o ya tenemos nociones de algo de hebreo, no que lo aprendamos porque es complicado, pero cuando tenemos nociones de hebreo, una palabra terminada en mem, ¿qué supone? ¿Que está en qué? En plural, muy bien. Haim, ¿cierto? Haim, en plural es como las vidas, se podría traducir, pero en realidad no se dice las vidas, se dice la vida, ¿sí? No se dice el agua, se dice las aguas. O sea, se dice el agua, perdón, pero el término está en plural. Bueno, Haim significa vida en plural. Eso podría implicar, al igual que cuando se menciona Elohim, ¿sí? Implicar una plenitud o una abundancia de vida, ¿sí? Entonces, el árbol de la vida es un árbol del que había abundancia de vida, ¿sí? Y en el pensamiento hebreo la vida no se limita a la existencia física, sino que abarca un estado de bienestar, de paz, de comunión con el Señor. El árbol de la vida simboliza la vida eterna. O sea, no es como que el árbol para que vivas tu vida, sino que trasciende a la misma eternidad de la vida que podemos recibir. ¿Sí? Una comunión directa con Dios. En ese contexto, Proverbios 3:18 dice acerca de la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen. ¿Qué? La sabiduría. La sabiduría en sí misma trae vida. La sabiduría es Haim, ¿no? Es vida. Así que la sabiduría, que se describe como un árbol en Proverbios, sugiere que no solo representa inmortalidad, sino una conexión directa con el conocimiento y lo que proviene de Dios. O sea, este árbol trasciende más a vivir eternamente. ¿Qué es lo que el hombre quiere? ¿No? ¿El hombre qué quiere? Vida eterna. ¿Para qué? Para vivir. O sea, en lo más... Sí, pero en lo más básico de la expresión vivir es eso. El hombre que busca vivir. No, vivir, o sea, como un perrito, vivir. Como un gatico, vivir. Ya. Pero, ¿qué es lo que nos manifiesta la escritura con respecto al árbol de la vida? Trasciende más de la inmortalidad y la permanencia en esta tierra infinita. ¿Sí? Trasciende al conocimiento, a la relación, a la sabiduría con el Señor. De ahí que la sabiduría se relaciona o se usa el término es árbol de vida. Entonces, ¿de qué sirve una eternidad de vida sin sabiduría? Para vivirla bien, ¿no? Ok. Y otro
árbol, que es el de el conocimiento del bien y del mal. Es otro término, que es Etz Hadaat. ¿Sí? Et, Etz es árbol, ya les dije, y Hadaat. Top Vaga. O sea, ciencia, ¿sí? Árbol de la ciencia, del conocimiento, Daat. Top Bega. O sea, del bien y del mal. Top, bueno, Ra, R-A, malo. ¿Ok? Así que, Daat, que significa conocimiento, proviene de una raíz que implica un conocimiento íntimo, profundo. Top significa bueno, bondad y Ra, malo o mal. Así que este árbol representa la facultad de distinguir, ¿no? Conocimiento, distinguir entre el bien y el mal. Es decir, tener un entendimiento moral independiente de lo que Dios te dice a través del acto de comer de ese fruto. Y ahí es donde Adán y Eva no solo desobedecen un mandamiento, sino que asumen una autonomía moral en lugar de depender de la instrucción divina. O sea, cuando se introduce el árbol del conocimiento del bien y del mal, se abre la posibilidad de, vas a conocer, ¿sí? Dad, ciencia, sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿verdad? Pero esperen, leo lo que sigue porque no les he leído la consecuencia de lo que pone Dios para esto. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, ¿sí? El que pega con el... Pisón es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también berilio, ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río, gracias, es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto es el Éufrates. Estos son los 4 ríos que se menciona que salían de allí. Uno estaba uno estaba, ¿qué? Rodeaba la tierra de Ávila, el otro al lugar de a la tierra de Cus, el otro al oriente de Asiria y el otro el río Éufrates. De ahí es donde empiezan a hacer geolocalizamiento a ver dónde estaba el Edén. Pero dice, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh a Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Ok. Entonces, ya aquí ya nos abre más el panorama para lo que les quiero decir, y es unas condiciones que pone Dios. Y es que lo pone en el árbol, en el huerto, perdón. Ya le dice para que lo labre, para que lo cuide, ya hablamos de eso. Pero le dice que le mandó, hay una instrucción, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. O sea, esos árboles que daban frutos buenos y agradables a la vista, dice la escritura, leímos. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que comieras de él ciertamente morirás. O sea que de todo árbol del huerto puedes comer, a excepción del conocimiento del bien y del mal. No exime a que no pudiera comer del de la vida. Del de la vida podía comer. De hecho estaba en el centro y hágale mijo, para el centro y para adentro. Así, de ahí es donde viene el dicho. ¿Bien? Ya todo tiene más sentido. Pero del de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no tenía permiso de comer, de ese no comerás. Así que se abre el panorama, el término ciencia del bien y del mal. Etz hadaat tov berra. Y es daat, el conocimiento, la ciencia, ¿no? La palabra en hebreo nos habla acerca del conocer, de ser doctos, de tener entendimiento, inteligencia, intención, sentido. Claro, ¿qué es más atractivo, ahora que lo pensamos, para el hombre? Depender simplemente de la voz de Dios, donde Dios te dice, come de todo esto, no comas de ese, por favor, pero créeme que todo esto te va a hacer provecho. Ese no. O comer de ese y yo escoger, pues, qué tiene para mí sentido y qué no. Pues para el hombre es más atractivo eso. ¿Por qué? Porque Dios nos crea con una condición que se ve intrínseca en el mensaje, aunque no aparece como tal
el tema y es el libre albedrío. ¿Por qué digo que se ve intrínseca en el mensaje? Porque si no existiera el libre albedrío, pues Dios no pone un árbol allí, o mucho menos hubiese permitido que Adán y Eva probasen de ese árbol. El libre albedrío nos da la capacidad de escoger. Entonces Dios pone a su creación en un lugar específico llamado Edén y le dice, come de todo lo que quieras, menos de ese, porque el día que comas de ese, ciertamente vas a morir. Entonces, era o creerle a Dios a su palabra de vas a vivir mientras que sigas comiendo del árbol de la vida y mientras que comas de lo demás, pero el día que comas de ese vas a morir. Entonces, ¿me crees o no? No lo dice, pero es como la narrativa del asunto. Y el hombre está allí y tiene la capacidad de escoger entre esos dos. Así que, ¿qué le es llamativo al hombre? Y luego cuando en el capítulo 3 aparezca la serpiente y la tentación y todo el asunto de que el hombre come, ¿qué le es atractivo al hombre? Pues el tema de profundizar, de intimar entre lo bueno y entre lo malo, ¿no? Profundizar entre yo escojo, pues si me diste la posibilidad de escoger, pues yo prefiero conocer y yo escojo, ¿sí? Es curioso porque escuchaba a un predicador decir, bueno, es como si Dios te pone en dos salones diferentes, un buffet en cada salón, un buffet con los manjares más deliciosos, lo que tú quieras, ¿no? A mí me gusta comer pollo frito, bueno, pues te llena ese salón de pollo frito del que te gusta. Broster, listo, broster, con mielecita, sí, ahí te lo pone, ¿sí? De la receta original o crispy, ¿no? Para no decir marcas. Listo, crispy, me gusta crispy y tal, listo, chévere. Y en el otro, lo mismo, el mismo pollo, receta crispy, no sé qué, con mielecita, y te pone ahí unas papitas de la francesa para que te la comas y de paso te pone lo que te guste, ¿no? Yo puse el ejemplo de pollo, pero digamos que eso y todo lo demás que te gusta. Y te dice, a ese cuarto puedes entrar, cómetelo todo, te va a hacer súper bien, no te va a hacer daño, eso mejor dicho la vas a pasar bueno y vas a vivir tranquilo. A ese te aconsejo que no entres, porque aunque todo parece bueno, ahí hay, pongámosle, una presa de pollo, una de esas tiene veneno. Una, no toda, una tiene veneno. Y es tu decisión. Entre la probabilidad que puede haber, puede que al entrar ahí te comas la que tiene veneno, como que no te la comas. De pronto uno, por arriesgado, por osado, dice, yo me meto allá que a mí no me toca esa. Y puede que te comas y no te toque. Ahora, decía este predicador, bueno, ¿y si fuese tu hijo? Si pusieses, hoy yo, me pusieran a escoger a Hannah, hacerla entrar al cuarto donde todo lo que va a comer le va a servir y no se va a enfermar y no se va a morir. O entrar a ese donde muchas cosas le van a servir, pero hay una que la va a matar, la va a destruir. ¿Tú qué dices? Es que ni por la 1 entre 1.000.000, ni por la 1 entre 10 millones, pondría a escoger a mi hija a que entre a ese lugar. Yo le diría, entra allá. ¿Sí? No, no lo haría. No lo haría. Porque, ¿por qué? Porque la amo. Porque yo evitaría, y de hecho, hoy como papá, evito, a veces ya raya uno de lo que quiere evitarle el mal a sus hijos, que pues que interviene todo el tiempo para que cuidado se cae, para que cuidado no sé qué, porque uno quiere protegerlos. El mismo punto lo puso Dios. De todo puedes comer, pero de ese no puedes comer porque el día que comas vas a morir. Entonces, yo no le daría a mi hija la pondría a que porque pruebe, se meta allá y justo le salga la presa mala. No, no lo voy a hacer. O este predicador ponía otro ejemplo, un arma con una ruleta. ¿Han visto el juego de la ruleta rusa que llaman? Sí. Es en un arma de tambor,
esa no se vale con las de cargador de abajo porque pues esas las balas siguen, pero la de tambor tiene no sé cuántas, 6 7 balas o 9 no sé cuántas, depende del tambor de grande. Y se coge y se mete una bala en el tambor, se le da vueltas, se coge y se la pone en la cabeza. A la suerte. De, de 6 posibilidades hay una que te toque la bala. Eso es una entre 6, muy lógico yo, ¿no? Eh, ¿Jugarías a la ruleta rusa? ¿Uno entre 6? Es uno entre 6. Complicado porque es que es uno entre 6. Bueno, y si te digo, ¿jugarías a la ruleta rusa uno entre 1000? Sigue siendo una entre 1000. O sea, sigue siendo una posibilidad de que mueras. Una entre 10.000. Igual no me pondría el arma en la cabeza porque sí, sigue siendo, es más pequeña cada vez la posibilidad, pero sigue estando la posibilidad. Eso no tenía el árbol de la vida. No había posibilidad de que murieses al comerlo y de que la condición con la que fuiste creado naturalmente e inicialmente cambiase. No. Estaba la permanencia, la relación con Dios, la intimidad, el estar ahí en la sabiduría que Dios vio que era buena para que tuvieses, ¿no? En cambio, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no. Ese sí tiene la posibilidad de que... Es que mira que el árbol no dice, y era el árbol de la vida y el árbol de la muerte, el árbol de lo malo. ¿Qué dice? ¿Que es el árbol de qué? De la ciencia, pero ¿de qué? Ah, tiene bien y tiene mal, o sea, no es solamente malo. Por eso les digo que es como el pollo allá todo, pero también hay cosas malas. Entonces, eh, es atractivo para el hombre porque dice, pues yo escojo, yo miro, y eso es lo que pasa en el capítulo 3, no ando más en eso. Pero entonces ahí es donde está el asunto. El asunto es que es una especie de prueba que pone Dios ahí. Una especie de situación en la que el hombre debe decidir si seguir a Dios y creer en sus palabras ciegamente, sabiendo que Él creó las cosas buenas para nosotros, o decidir por mí mismo y luego saber que eso va a acarrear muerte y destrucción para mi vida, simplemente por el mero hecho de yo querer escoger a mi voluntad. Entonces vimos en los primeros versos que la relación de entre el hombre y Dios es muy estrecha de yo te mando la lluvia, tú trabajas la tierra, sí, yo te proveo, yo te sustento, tú vienes de la tierra, cuídala, toda esa relación, mantengámoslo así. Pero el hombre, pero luego introduce ese árbol y uno dice, pero Dios, ¿para qué te pusiste a poner ese árbol? Pues vuelvo y digo, porque Dios nos crea libres para que decidamos, para que escojamos, para que digamos, quiero esto o quiero aquello. Y ahí es donde aparece esa palabra ciencia eh, del bien y del mar, no sino del mal. Y tiene relación, y con esto acabo esta primera parte del capítulo 2, esta palabra ciencia tiene relación con la que aparece en el capítulo 4 de Bereshit, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Saben cuál es la palabra para conoció? ¿Mm? Yadá, de la raíz Adar, que es Hadad, que es ciencia. O sea, es la misma palabra, ¿sí? La misma palabra cuando Adán y Eva se conocen, que entendemos que es intimar y de ahí sale, de ese fruto sale Caín y Abel. Es la misma palabra que se utiliza para el conocimiento o la ciencia del bien y del mal. ¿Qué relación hay para eso? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué hay ahí? Bueno, lo veremos en una próxima ocasión. Si el Eterno nos lo permite, nos estaremos conectando para continuar este capítulo 2 y, y seguir estudiando esto, ¿no? Quedamos aquí en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hay ahora un par de cosas más por decir, pero lo haremos en un siguiente capítulo, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros y por apartar este tiempo breve de Shabbat en la enseñanza para ser instruidos en los caminos del Señor. Esperamos que todo esto pueda ser enriquecedor para todos ustedes, como lo es para nosotros, y
podamos aprender y hallar la verdad, como dijo Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que, familia, gracias. No olviden compartir, comentar si tienen dudas. Ahí en la caja de comentarios estaría perfecto y las respondemos en un próximo video. Que el Dios Todopoderoso les sustente en este día de Shabbat. Shalom a todos. Nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú